Hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí para compartirles este mensaje, y me parece apropiado dirigir un mensaje a las madres, dirigir un mensaje a las que han sido madres o quienes en un futuro van a ser y esperan ser madres exitosas. Y en la actualidad existe una lucha, quiero decirle que es una lucha en la edad moderna, y es una lucha que tienen las madres para encontrar una definición de lo que es una madre exitosa. Y es difícil encontrar esta definición porque, por un lado, el mundo quiere imponer una imagen de lo que es una madre exitosa. Quiere imponer un molde, un modelo de lo que debe ser una madre exitosa. Y esta imagen que quiere imponer la sociedad quizá provoca en aquellas madres que se dedican de tiempo completo a la crianza de sus hijos, les imponen una carga pesada. Y esta carga se refleja en el sentido de que sienten que no han podido desarrollar su potencial, probablemente su potencial laboral o profesional. Probablemente se sienten mal porque el mundo les ha dicho que deben de ser independientes en sus finanzas y no pueden serlo por ser madres que se dedican de tiempo completo a la crianza de sus hijos. Pero también se impone a las mujeres trabajadoras, aquellas que sí ejercen una profesión o tienen una vida laboral formal. También existe presión porque esta imagen de la madre exitosa produce en ellas cierta culpa, porque quizás no pueden dedicar el tiempo suficiente ni estar expuestos a un tiempo suficiente para la crianza de sus hijos, y tienen que delegar parte de este tiempo en otras personas. Entonces, aunque se trata de un tema de celebración, el Día de la Madre, quiero que reflexionemos en que hoy, en la época moderna, es un asunto difícil considerar qué significa ser una madre exitosa. Y quisiera plantear dos preguntas que quisiera contestar con la escritura que vamos a exponer el día de hoy. ¿Cómo evalúa Dios el éxito de la maternidad? ¿Cómo examina Dios si una madre es exitosa? ¿Y cómo evalúa Dios si las madres hicieron un buen trabajo con la crianza de sus hijos? Porque lo importante es que Dios esté satisfecho con nuestro trabajo como padres de familia, no que la sociedad esté satisfecha con nuestro trabajo como padres de familia. Ahora, a través de esta exposición no pretendo darles consejos que eliminen ese conflicto en el que viven las madres modernas. No se trata de dar consejos acerca de esto, sino más bien voy a exponer el ejemplo de una madre que falló en algunas áreas de su vida, pero no falló en aquella área que a Dios le importaba más. Y espero que les pueda dar a las madres un reconocimiento, porque sé que hay muchas madres aquí que son exitosas en ese mismo sentido que esta mujer Eunice fue exitosa. Pero también pretendo darles a través de esta exposición ciertas herramientas para que tengan una nueva perspectiva para tomar mejores decisiones como madres de familia, nuevas decisiones acerca de su maternidad, su vocación y su función dentro de la familia. Me da mucho gusto para este mensaje utilizar un bosquejo que nos obsequió el hermano Ryan Chang. Entonces algunos van a reconocer la huella de él en este bosquejo, y espero que sea de gozo para ustedes recordarlo a través de este bosquejo.
La exposición de la palabra de Dios, hermanos, es muy sencilla. De hecho, no necesitaríamos pararnos aquí al frente cada domingo, los pastores, de no ser por dos pequeños detalles. La palabra de Dios es muy sencilla, pero sin embargo, la palabra de Dios fue entregada al hombre en el contexto de una cultura oriental, en Medio Oriente. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. La palabra de Dios fue entregada en el contexto de una cultura oriental y en una época antigua. Y eso es lo que dificulta a veces entender un poquito la palabra de Dios, que es sencilla hoy en día. Y nuestra función como predicadores es ponerla en un contexto de la época actual y en la cultura occidental. De eso se trata la exposición de la Biblia. La Biblia es sencilla, tiene conceptos sencillos, pero solamente hay que entenderlos a la luz de que fue entregada en una época antigua, en una cultura oriental, que es diferente a nuestra cultura moderna y es diferente a nuestra cultura occidental. Oremos antes de comenzar. Gracias, Padre. Te pido que lleves cautivo nuestra atención hacia tu palabra y una vez que tengas nuestra atención puedas inducir en nuestras vidas la intención de obedecer, la intención de reconocerte a ti como soberano, la intención de reconocerte como una fuerte fuente de sabiduría confiable. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Quiero dirigirme a las madres porque sé que en menor o mayor medida enfrentan este conflicto y enfrentan cierta presión porque no podemos escapar de la comparación, y al compartir tiempo, amistades o incluso familia con diferentes maneras de expresar la maternidad, al combinarla con lo laboral, al tenerla exclusivamente dedicada a la crianza de los hijos, puede producir presión, puede producir hasta quizá ansiedad, puede producir esta sensación de que he fracasado en parte de mi vida con tal de criar a mis hijos. Quiero dirigirme en ese contexto, que es un contexto moderno de una situación real. Quiero que vayamos a la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, el capítulo 1, versículo 4. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas líneas fueron escritas por Pablo quizá en sus últimas semanas, sus últimos meses de vida en una prisión en Roma. Y él escribe a su hijo espiritual, quien recibiría la estafeta como apóstol y que era pastor de la iglesia en Éfeso, en el centro de lo que es ahora Turquía. Y Pablo le escribió esta carta teniendo en cuenta con tres intenciones diferentes. En primer lugar, pues le estaba pidiendo que fuera. Pablo mismo estaba pasando, se sentía contrariado por estar en la prisión, siendo que debería estar predicando el evangelio. Y la primera intención de escribir esta carta es para que Timoteo encontrara un momento para poder ir a visitarlo. En segundo lugar, Pablo le utiliza esta carta para manifestarle a Timoteo su preocupación por lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Y en tercer lugar,
Pablo escribe esta carta para animar a Timoteo, que él mismo estaba pasando por dificultades como pastor de la iglesia en Éfeso. Ya leímos el pasaje, vuelvo a mi pregunta original. ¿Cómo evalúa Dios? ¿Cómo analiza, cómo examina Dios el éxito de la maternidad de una mujer? Bueno, vamos a concentrarnos un poco en la vida de la mamá de Timoteo, que era Eunice. Eunice era una creyente, nacida de nuevo, al igual que la madre de ella, o sea, la abuela de Timoteo, Loida. Y ella conoció de Cristo, conoció del Evangelio, se convirtió al cristianismo más o menos a la mitad del primer viaje misionero que hizo Pablo. Este viaje lo hizo Pablo entre los años 49 y 52. Y esta ciudad de Listra estaba más o menos a la mitad del viaje, por lo tanto podemos deducir que Pablo estuvo en contacto con esta familia por ahí del año 50, 51, porque el viaje fue entre los años 49 y 52. Pero hay otro dato interesante que vemos en el libro de Hechos. Al cabo de unos pocos años, Pablo reclutó a Timoteo para que le ayudara en el ministerio. Es decir, que vio que Timoteo era apto para servir en la predicación del Evangelio y lo invitó a que viniera con él, que dejara todo, que dejara su familia y que se dedicara a pastorear y a predicar el Evangelio en el Asia Menor. Y haciendo cuentas, esto significa que como mucho, porque Timoteo ya fue con Pablo acompañando en su segundo viaje misionero. Y este viaje misionero comenzó el año 49. Entonces, esto significa, el primer viaje misionero fue entre los años 46 y 48. Y a la mitad de ese viaje conoció a Eunice y a Loida. Esto significa que probablemente conoció a esta familia en el año 47 después de Cristo. Tengan en cuenta este número, el año 47. Y más o menos el año 50, Pablo se llevó a Timoteo para su segundo viaje misionero. ¿Qué significa estos números que les acabo de decir? Que Eunice, como creyente, estuvo influyendo en la vida de Timoteo aproximadamente 3 años, ¿sí? Del 47 al 50. Es importante este tiempo, estos 3 años, porque estamos hablando de que si Dios iba a examinar el éxito de Eunice como madre, estamos hablando de que ella cumplió su trabajo de madre cristiana solamente 3 años, que es el tiempo desde que se convirtió a que Timoteo se fue con Pablo al segundo viaje misionero. Entonces la influencia de ella como madre cristiana fue de 3 años. Ahora, no significa que Timoteo no conociera nada acerca de Dios hasta ese momento. Pablo mismo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, le dice: tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, de alguna manera, tanto la abuela como la madre de Timoteo llevaban a Timoteo a la sinagoga para que conociera, que escuchara la palabra de Dios, la lectura de los profetas de la ley. Entonces Timoteo sí conocía algo acerca de las escrituras, pero el tener una madre cristiana fue algo que solamente ocurrió durante 3 años. Ahora, Hechos 16:13 nos habla un poquito más de cuál era la situación de Eunice como madre de Timoteo. Dice
y esto nos lo describe en el libro de Hechos, en el capítulo 16. El libro de Hechos nos complementa la historia de esta familia. Y en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3, se dicen unas cosas no muy buenas de Eunice. Este pasaje nos dice: después, refiriéndose a Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, vemos aquí dos cosas de la vida de Eunice. Primera cosa, que siendo judía, se casó con un griego. En la época moderna no vemos mucho problema, ¿verdad? Porque Luis Javier se casó con una norteamericana. No hay nosotros en la cultura moderna no hay ningún problema que se case una persona de una nacionalidad con otra, pero para los judíos había una prohibición muy específica de no tomar cónyuge de otros pueblos que no fueran el pueblo de Israel. Entonces vemos que de entrada lo que se describe aquí en Hechos es que Eunice no cumplía con las tradiciones de su pueblo, ni cumplía con lo que había ordenado Dios de no relacionarse en matrimonio con otros pueblos. Entonces, según el mundo, según los ojos que estaban alrededor de esta familia en aquel tiempo, Eunice comenzó mal su vida como madre judía. Y este mismo pasaje nos dice otra cuestión que es irregular de la vida de Eunice como madre judía. Dice que fue Pablo, tomando ya a Timoteo joven, quien le circuncidó para que no hicieran problema los judíos que estaban alrededor de ellos. Eso significa que Eunice no cumplió el mandato de toda familia judía, que era circuncidar a su hijo a los 8 días después de nacer. Entonces tenemos otra cosa en contra de Eunice. No se tomaba en serio lo que su pueblo, un pueblo completamente arraigado en las tradiciones y en las ordenanzas que se transmitían de generación a generación, no hizo esto que se esperaba de toda familia judía. No circuncidó a Timoteo, lo cual significaba que era heredero del pacto de Abraham. Hoy en día nos parece una nimiedad, ¿verdad? Algo sin importancia. Pero en la cultura de Israel, en la época antigua, era algo muy importante que alguien no tomara con seriedad la circuncisión como una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Estas dos cosas, hermanos, que había en los antecedentes de Eunice como madre, la hacían objeto de segregación dentro de las familias de Israel. El puro hecho de haberse casado con un griego ya era cuestión de que no, a Eunice no la invitamos porque va a traer al marido, al griego. No, hombre, y luego si trae el niño y Timoteo no está circuncidado. O sea, era un estigma que había en la vida por haber ella tomado estas decisiones. No sabemos cómo las tomó, por qué lo decidió, pero el hecho es que había faltado a estas dos cosas muy importantes en la vida de Eunice como madre judía. Ahora, sin embargo, Pablo
nos relata que había algo en la vida de Eunice que era muy importante y que Dios consideraba como un éxito en la vida de Eunice como madre de Timoteo. Lo leímos en el pasaje que vimos al principio. Dice en la carta a Timoteo, versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Dice que ellos tenían, estas 3 generaciones, abuela, madre e hijo, tenían una fe no fingida. Esto era muy importante porque lo que está diciendo es que era una fe que no tenía nada de hipocresía, porque esa es la palabra que se utiliza aquí, upocrinomai. Upocrinomai, no hipócrita. Upocrinomai, de ahí sale la palabra hipócrita. Y decía que esta fe era sincera, y es lo que reconocía Pablo como el logro más importante de la vida de Eunice como madre. Y esta es una era exitosa, hermanos, porque este es un logro que muchos reyes de Israel no pudieron conseguir con sus hijos. No pudieron encaminar a sus hijos, a sus herederos del trono, hacia una fe en Dios. Muchos sacerdotes principales del templo de Israel, del templo en Jerusalén, no pudieron encaminar a sus hijos hacia una fe sincera en Dios. Pero esta mujer, y lo está reconociendo Pablo, dice que pudo encaminar a Timoteo hacia una fe verdadera, una fe sincera, que no importaba que no tuviera la señal del pacto con Abraham. Tenía la misma fe que Abraham había tenido en las promesas de Dios. Esto es lo realmente valioso del papel de Eunice como madre. Y quizá tú como madre, quizá de acuerdo con lo que se esperaba de ti como madre, quizás no has cumplido con la expectativa. De hecho, quizá las circunstancias de tu maternidad o de tu matrimonio quizá no cumplieron las expectativas o de tus padres o de la sociedad o de tu cónyuge o de tu círculo de amistades. Pero sin embargo, ese no es lo que Dios va a examinar para determinar si tienes éxito como madre cristiana. Dice Proverbios 22:6, y esto es en lo que Dios va a examinar si eres una buena madre cristiana. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pablo le escribió al mismo Timoteo aquellas cosas que debía haber en una madre virtuosa, en una mujer virtuosa que quisiera tener acceso a la ayuda de la iglesia. Le dice en 1 Timoteo 5:10 que sea una mujer que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjense cómo entre estas acciones de virtud menciona si ha criado hijos. Es honrosa para Dios la crianza de los hijos, y el objetivo de la crianza de los hijos es encaminarlos hacia una fe sincera en Jesucristo. Eso es lo que Pablo está reconociendo en Eunice. Es cierto, Eunice crió a su hijo Timoteo, puso lo necesario para que él tuviera el conocimiento de él y pudiera tener una fe en Dios. Y en el caso de Eunice, le tomó 3 años hacer eso. Tal vez tú pienses, es que no tengo mucho tiempo con mis hijos,
Quizá mis labores no me permiten pasar mucho tiempo con ellos como para encaminarlos a una fe sincera. Pero por eso resaltábamos este periodo de 3 años, que Eunice fue una madre cristiana. Probablemente, aunque tú estés muy ocupada, aunque trabajes, probablemente sí tengas el tiempo necesario para igualar estas horas a las que estuvo Eunice expuesta con Timoteo. O tal vez tengas a alguien en quien te puedas apoyar, como seguramente Eunice se apoyó en su madre, en Loida, para encaminar a Timoteo hacia una fe sincera. Ahora, un aspecto importante aquí también es que el tiempo en el que se dio esta influencia de Eunice sobre Timoteo es en un periodo de la vida de Timoteo en el que él era un adolescente. Entonces, no se me ocurre pensar una época más difícil como para tratar de influir a un hijo, encaminarlo hacia una fe sincera en Jesucristo. Entonces yo pienso que nos da mucha esperanza. Yo pienso que este pasaje le da mucha esperanza a las madres de hoy en día para saber que no importa si han tomado malas decisiones en el pasado, no importa si se equivocaron en algunos aspectos de su vida, tienen la oportunidad. Y estoy hablando de las mamás, pero esta es una responsabilidad de padres y de madres. Estoy viendo el ángulo de las madres solamente en el contexto del Día de la Madre, ¿verdad? Pero hay esperanza que una madre puede influir en su hijo para encaminarlo a una fe sincera en Cristo Jesús. No importa si el hijo está pasando, es una etapa difícil de su vida. No importa que no sea desde pequeñito. No importa que no sea toda una vida, quizás solamente sea una época en su vida en la que una madre puede influir y encaminar a su hijo hacia una fe sincera en Jesucristo. El Señor nos da esperanza de que este momento es bueno para mostrar a nuestros hijos el camino hacia la cruz de Cristo, sin importar errores pasados. Si comenzamos mal, el Señor puede encaminar nuestros pasos para instruir y educar a nuestros hijos hacia una fe sincera en Jesucristo. Ahora, yo les mostré al principio 2 preguntas. La primera, ¿cómo examina Dios el éxito de una madre? Pero la segunda pregunta sería, ¿cómo se ve el éxito en la crianza de los hijos? ¿Cómo se ve ese éxito ya en la manera en la que los hijos viven su vida? Y aquí, hermanos, existe otra forma de presión a la que son sometidas las madres de familia. Vivimos en el presente en una cultura que cuantifica y exalta los logros de los hijos. Y hoy en día tenemos muchas herramientas para cuantificar, exaltar y divulgar los logros de nuestros hijos. Eso en sí, por sí mismo, no tiene nada de malo. El problema es que cuando yo quiero medir el éxito de mi maternidad, el éxito de mi paternidad, pensando en los logros que tiene mi hijo, y muchas veces es imposible huir a la comparación de los hijos de mi hermano, de los hijos de mi hermana, de los hijos de mi vecino, de los compañeros de escuela de mi hijo. Y caemos en esa trampa de querer medir el logro de nuestra maternidad, pensando en si nuestro hijo iguala o supera los logros de otros hijos. Es una trampa y es una manera en la que también recibimos presión. Es una manera en la que a veces nos cuestionamos, creo que no estoy siendo una buena madre porque mi hijo está por debajo de lo que yo he visto en estos otros muchachos, en estos otros niños, en los hijos de mis amigas, en los hijos, en sus primos. Veo que no son los mismos logros. Entonces, por eso quiero que veamos
si el hecho de que Eunice pudo encaminar a Timoteo a una fe sincera, ¿cómo resultó esto en la vida de Timoteo? Imagine usted que en el siglo I, una vecina de Eunice se acerca y le dice: oye, Eunice, tú has de estar bien orgullosa con tu hijo, ¿verdad? Porque 2 libros de la Biblia tienen su nombre, y un libro de la Biblia fue dirigido a la iglesia que él pastorea. Y qué orgullosa debes de estar de Timoteo, ¿verdad? Y pudiera pensarse que así es. Oye, Timoteo fue una persona destacada. Timoteo mereció, pudiera decirse así, que le dirigiera a Pablo correspondencia que serviría de enseñanza a toda la iglesia en todas las épocas. Y aparte, pues era pastor de una iglesia muy importante en Éfeso. Bueno, aparentemente eso es digno de publicar, aparentemente eso es digno de proclamar, pero una vez más la Escritura nos da una cuenta detallada de cómo fue el pastorado de Timoteo, y vamos a analizar 6 cosas muy rápido para ver si realmente fue un pastorado exitoso, si el éxito de Eunice en transmitir a Pablo una fe sincera se reflejó de la manera que lo esperaríamos en la vida de Timoteo. Bueno, en primer lugar, en la iglesia de Éfeso habían proliferado ciertos brotes de herejía. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole en el capítulo 3 de la primera carta: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, Pablo le decía a Timoteo: quédate ahí porque algunos están enseñando cosas incorrectas. Esto nos habla quizá de alguna falla en el liderazgo, en la enseñanza de Timoteo. Algo estaba haciendo mal Timoteo, que estaba proliferando la herejía en la misma iglesia que él pastoreaba. En segundo lugar, el liderazgo mismo de Timoteo era cuestionado por algunas personas de la iglesia en Éfeso por causa, si podemos avanzar por favor, tenemos ya el punto 2. Es mucho más adelante. ¿Dónde andamos? Más adelante. Ahí estamos. Muy bien, el segundo lugar es que el liderazgo de Timoteo era cuestionado por causa de su juventud. Algunos hermanos en Éfeso decían: no, pues es que es un mozalbete, no sabe lo que hace este Timoteo. Bueno, Pablo dice que en su juventud él era apto, pero de entrada era cuestionado su liderazgo por su juventud. En tercer lugar, Timoteo, lo que sí conocemos por la Escritura es que era un joven tímido, un joven un poco retraído. Por esta razón Pablo le dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, no hay lugar para la cobardía, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. En cuarto lugar, Timoteo se intimidó y se retrajo un poco de su ministerio al ser Pablo encarcelado. Fue un revés, aparentemente un revés en el ministerio de toda la predicación del evangelio, y a Timoteo le pegó en el sentido de que se sintió avergonzado y se sintió intimidado por esa situación. Por eso le dice en su segunda carta, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, en algún momento de su ministerio, Timoteo se sintió intimidado por esa situación de que Pablo estaba encarcelado. En quinto lugar, Timoteo era una persona que tenía una presencia física disminuida por problemas de salud. Por eso Pablo le escribe en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces Timoteo tenía ese problema también, frecuentemente padecía enfermedades y seguramente esto implicaba que se ausentaba de algunas responsabilidades del pastorado. En último lugar, hablando ya del legado que dejó en la iglesia de Éfeso, bueno, el libro de Apocalipsis menciona a la iglesia de Éfeso como una de las 7 iglesias que recibieron un mensaje, un llamado de atención por parte de Dios a través del ángel, diciéndole un reclamo, diciéndole: tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Entonces eso hablaba del legado. Obviamente no queremos fincarle toda la responsabilidad a Timoteo, pero eso habla del legado que dejó Timoteo en esa iglesia. Entonces, así como vimos en el libro de Hechos dos hechos de la vida de Eunice que apuntaban hacia omisiones o deficiencias en ella como madre judía, aquí vemos que al menos aquí se describen 6 cosas que nos apuntan a que según los estándares del mundo, según los estándares de éxito del mundo, Timoteo no estaba siendo muy exitoso como pastor. Pareciera que según los estándares de hoy en día, Timoteo no era un pastor muy convincente, muy decidido, muy desenvuelto, con un gran liderazgo. Pareciera que Timoteo no estaba cumpliendo con lo que hoy en día esperaríamos de un pastor de una iglesia importante. Sin embargo, lo que Dios ve no es lo mismo que el mundo ve, y no podemos juzgar el liderazgo de Timoteo por estas 6 cosas que les acabo de describir. Y lo cierto es que Dios pudo haber establecido como pastores de las primeras iglesias a hombres como Abraham, a hombres como José, a hombres como Moisés, a hombres como Josué, a hombres como Caleb, a hombres como Daniel, que desde su juventud eran aptos, inteligentes, de una presencia física bella, y que contundentemente cumplían la voluntad de Dios y lograban lo que Dios les había encomendado. Pero Dios decidió que para la primera etapa de vida de la iglesia no poner líderes así, sino que Dios decidió utilizar líderes como Timoteo, con estas características, porque de cierta manera Dios quería cumplir lo que le dijo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pareciera que Dios quería cumplir lo que le escribió a los Corintios a través de el liderazgo de Timoteo. Ahora, pero Pablo mismo, cuando le escribe a los filipenses, a otra iglesia, les habla acerca de Timoteo y les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
Y dice el versículo 20 refiriéndose a Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Este sí es la conducta de Timoteo por la que podemos juzgar el éxito de la crianza de su madre Eunice. No si tenía la apariencia de un buen líder, no si era decidido, no si tenía una gran fortaleza física, no si su voluntad era inquebrantable, sino porque como tenía una fe sincera, él tenía un interés sincero por la vida espiritual de las demás personas, y más allá de Éfeso, de otros lugares. Y él dice que servía como hijo a padre en el Evangelio. Esto es realmente por lo que podemos examinar el éxito de Eunice criando a Timoteo, porque esa fe sincera se convirtió en un interés sincero por servir al Señor, no por servir a sus propios intereses, que es la queja de Pablo. Dios estaba cumpliendo lo que escribió a los Corintios, de manera que podamos decir: Timoteo fue exitoso, porque su fe sincera se convirtió en un deseo sincero de cuidar las almas, un deseo sincero por servir a Cristo predicando su evangelio. Y esa es la base de evaluación que utiliza Dios para tu maternidad, para la paternidad de aquellos que tenemos hijos y somos creyentes. Más bien, madres de familia, no se sientan presionadas o preocupadas porque sus hijos igualen o superen las expectativas que hay acerca de ellos. Tampoco te sientas agobiada o cuestionada, ni cuestiones tu valor si tu hijo no cumple los requisitos que el mundo le impone. Más bien piensa si estás instruyendo a tu hijo en su camino, de modo que cuando fuere viejo no se apartará de él. Más bien piensa si el corazón de Dios está satisfecho con la vida de tus hijos. Si tus hijos están teniendo una fe sincera que se convierte en acciones sinceras en cualquier cosa que ellos hagan. Y quizás Dios les conceda cumplir o exceder las expectativas que el mundo les pone. Es posible, pero primeramente cumpliendo la expectativa que Dios tiene acerca de ellos. Podemos resumir con estas dos preguntas que contestamos, que Dios mira el corazón, no las cosas exteriores. Dios no mira los logros exteriores, sino mira los logros interiores que están enfocados en una sola cosa: la fe que tenemos en Dios y la fe sincera que tenemos en Jesucristo para lograr lo que Dios quiere, no lo que el mundo ni ningún testigo externo puede ver. Espero que con el tiempo puedas pensar en este examen que Dios puede hacer de tu maternidad y pueda ser encontrada como Eunice, que no importa que cometió errores, que cometió omisiones en su vida, pudo en un breve tiempo, en la adolescencia de su hijo, encaminarlo e influirlo hacia una fe sincera en Jesucristo.